retomar donde dejó Federico. Con Federico hablamos de qué era la colusión y de qué formas podía tomar. Esta parte de la presentación se enfoca en otras dos cuestiones. La primera es qué factores, estructuras, circunstancias del mercado son más proclives a la aparición de prácticas colusivas. Y ahí adentro también, en cierto sentido, qué políticas de las firmas que participan en el mercado también se asocian normalmente a prácticas colusivas, aunque no literalmente estemos hablando de colusión, con esas prácticas solas. Y en segundo lugar, hablamos de lo que se puede en términos de herramientas o procedimientos que uno puede tener para afrontar la posibilidad o la realidad de la colusión en dos sentidos. Uno es el sentido preventivo, que puede hacer a la hora de diseñar la licitación para que sea menos probable que un acuerdo colusivo se genere en esa licitación. Y en segundo lugar, ¿qué podríamos llegar a hacer para detectar la colusión? Eso es un poquito más complicado, ¿sí? Bien, entonces empezamos hablando de factores que facilitan o cuya negación complica, cuya no aparición complica que un acuerdo colusivo sea fácil de sostener. Ahora vamos a pensar, como les decía, hay dos partes en esto. Uno podría pensar en circunstancias o en características de los mercados que podrían favorecer la colusión, o en políticas de los proveedores que podrían favorecer la colusión. Empecemos con las circunstancias de los mercados, ¿sí? Después hablamos un poquito de políticas de los proveedores que favorecen la colusión. Esto vale, la mayoría de los factores que voy a mencionar como favorecedores de la colusión en una licitación, la mayoría, también son factores favorecedores de la colusión en un mercado en general, que no funciona a través de una licitación. Lo que cambia en cierto sentido en algunos casos es la interpretación que le damos al factor, pero hay una variante de ese factor que vale también en mercados en general. ¿Por qué nos preguntamos por cuáles son los factores que favorecen la aparición de prácticas colusivas? Hay por lo menos dos roles que puede tener esa pregunta para nosotros desde el punto de vista de política. El primer rol es que si un factor de esos que favorece la colusión es modificable, lo podemos modificar, ¿sí? Entonces, estamos adoptando una política de prevención de la aparición de colusión si tenemos la oportunidad de modificar alguno de esos factores. Y aún si no podemos modificar esos factores, saber dónde la colusión es más probable que aparezca ayuda a detectar. ¿Sí? Uno normalmente no tiene la facultad de andar revisando absolutamente todos los mercados para ver si hay colusión o no. Es bueno tener una guía sobre dónde mirar. ¿Sí? Ese es el segundo rol de la descripción de los factores. Yo voy a listar una serie de factores. La razón por la cual esos factores favorecen la aparición de prácticas colusivas es cualitativamente casi siempre la misma y se relaciona con la descripción que hizo Federico antes del acuerdo colusivo. ¿Qué necesito para que un acuerdo colusivo se genere y funcione? Necesito tres cosas. Necesito que las firmas que participan en el acuerdo resuelvan el problema de coordinación. Necesito que, además de resolver el problema de coordinación, sean capaces de explícitamente o implícitamente diseñar un mecanismo que fuerce el cumplimiento de esa coordinación. Y eso tiene dos elementos. Que si alguien rompe el acuerdo sea detectado, y si alguien rompe el acuerdo y es detectado, que sea castigado. ¿Sí? Entonces, los factores facilitadores de la colusión en general facilitan la coordinación y o facilitan la detección de desvíos y o vuelven más natural o más fácil el castigo. Bueno, todo por ese lado. Bien, empecemos con la lista. Uno muy directo es un menor número de competidores. Es más probable que un acuerdo colusivo opere en un mercado más concentrado en el sentido de un menor número de competidores. Y eso es otra de las razones por las que normalmente, por ejemplo, como hablábamos en la presentación anterior, si uno va a evaluar una fusión, uno de los aspectos que tiene en cuenta es la probabilidad de que habilitar esa fusión genere una circunstancia en la que la colusión es más fácil, en la que la coordinación de comportamientos es más fácil. ¿Por qué sería más fácil? Bueno, a ver, cualquier acuerdo, esto no requiere demasiada justificación, cualquier acuerdo entre menos gente es más fácil, ¿sí? En general. Tenemos menos problemas para coordinar con respecto a qué hacer y a cómo repartir los beneficios, que como decía Federico es un problema grave. ¿Sí? Si uno va a coordinar en cualquier comportamiento. Después, sabemos que los beneficios del acuerdo se tienen que repartir y
hagamos el siguiente ejercicio. Imaginemos que tenemos un acuerdo colusivo maravilloso que en un mercado licitatorio o no nos permite conseguir los beneficios que podría conseguir un monopolista cuando no lo somos en un mercado colusivo. El máximo que podemos conseguir como beneficio en el mercado es lo que podría conseguir un monopolista, no importa si somos 2 o 25. Si somos 2 hay que repartirlo entre 2, si somos 25 hay que repartirlo entre 25. El reparto es más sencillo cuando somos menos. ¿Sí? Entonces, sostener la colusión es más fácil, y generar la colusión es más fácil porque se simplifica la coordinación y el reparto es un poquito más atractivo. Y también hay un elemento que es también, hagamos un poquito de inversión para los factores facilitadores posteriores, que es importante percibir de sostener la colusión o de las circunstancias en las cuales uno puede sostener la colusión, que es el siguiente. El sostenimiento de un acuerdo colusivo es un bien colectivo entre los que participan en la colusión. Es un bien público para los miembros del grupo que sostiene la colusión. O sea, si la colusión se sostiene, nos beneficiamos todos. El costo que yo pago por sostener esa colusión o ese acuerdo colusivo lo pago yo. Es mío, pero el beneficio es colectivo. Entonces tenemos un caso de lo que normalmente llamamos bien público. Proveer bienes públicos es complicado, pero es más fácil cuando somos menos. ¿Ven? Entonces, ¿cómo nos repartimos? No solamente los beneficios de la colusión, sino el costo de sostener el acuerdo colusivo es un poquito más sencillo cuando somos menos también. Eso va a volver a aparecer, la idea de que el pagar el costo de sostener el acuerdo es pagar la provisión de un bien colectivo para los que nos estamos beneficiando. Bien, hay una dimensión de la concentración, que es el número de participantes, que cuando es más chico facilita el acuerdo colusivo. La otra dimensión de la que uno hablaba cuando hablaba de concentración era la simetría o asimetría en el reparto del mercado. Y acá las dos dimensiones de la concentración no se llevan bien en cuanto al resultado que genera. Una conclusión habitual es que la asimetría, que genera mayor concentración, también dificulta los acuerdos colusivos. Los acuerdos colusivos son más fáciles entre pares o equivalentes que entre firmas más disímiles. Asimetrías podemos tener de muchos tipos y por ahí la explicación exacta de por qué pasa eso, por qué la asimetría dificulta los acuerdos colusivos, es un poco contingente a cuál sea la fuente de asimetría. Podríamos tener diferentes capacidades de producción, participar distinto en un mercado, tener costos de provisión distintos. Déjenme agarrar el último caso. O sea, pensemos que las firmas son distintas porque tienen diferentes costos. ¿Está bien? Y pensemos que tenemos dos firmas. ¿Está? Si tenemos dos firmas que tienen diferentes costos, hay una que probablemente tenga una participación mayor en el mercado, y esa firma, para aceptar el acuerdo colusivo, tiene que captar también una porción mayoritaria del beneficio del acuerdo. O sea, si vamos a ganar más plata por la colusión, yo me tengo que llevar una porción mayoritaria de esa plata que ganamos por la colusión. ¿Ven? Entonces, el acuerdo no puede ser simétrico, el acuerdo tiene que ser asimétrico. Tiene que beneficiar en mayor medida a la firma más grande, que es la que parte de una situación más favorable. Entonces, en el acuerdo, si el acuerdo funciona, la firma más chica, que es la menos eficiente, capta una porción minoritaria del beneficio. Lo cual genera una situación en la que esa firma es la primera que tiene incentivos a romper el acuerdo colusivo. ¿Sí? Imaginémoslo, cualquier analogía con situaciones de sostenimiento de colusión en el mercado petrolero mundial no es casualidad. Ese es un mercado completamente asimétrico. Hay un jugador mucho más grande que los demás, que es Arabia Saudita. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene incentivos a romper un acuerdo colusivo muy rápido? Cualquiera que no sea Arabia Saudita, porque está captando una porción menor del acuerdo y tiene un montón de margen de mercado para ganar. El precio está muy alto, gracias a que Arabia Saudita restringe la producción. Entonces, en este momento, volver atrás con la baja de los precios del petróleo tiene, para los miembros del acuerdo, el problema fundamental de cómo nos repartimos los costos. El último mensaje de Arabia Saudita público al menos había sido algo así como: yo no voy a pagar todo. ¿Sí? Y el problema es que para que el acuerdo colusivo sea sostenible cuando hay firmas asimétricas o productores asimétricos, los chicos se tienen que beneficiar en mayor proporción que lo que su tamaño amerita, porque son los que tienen mayores incentivos a romper el acuerdo. ¿Sí? Entonces, si tengo un mercado repartido en lugar de entre pares, entre grandes y chicos,
el más grande se va a beneficiar un poquito menos. Y eso dificulta el acuerdo colusivo. No es una cuestión de si es más fácil o más difícil coordinar, sino una cuestión de si es más fácil o más difícil sostener el acuerdo. ¿Sí? Entonces hay una parte de la concentración que no es necesariamente beneficiosa para la colusión, y esa es la asimetría, el reparto asimétrico en el mercado. Otro ítem, barreras a la entrada. Es bastante natural pensar que si tengo un mercado con muy altas barreras a la entrada, en ese mercado la colusión es mucho más fácil de sostener. Para tener un caso bien sencillo en mente, pensemos en un mercado en el que las licitaciones tienen cierta regularidad, se repiten a lo largo del tiempo. Gran parte de la promesa que una firma recibe implícitamente cuando coordina en un cierto comportamiento colusivo es que va a captar mayores beneficios futuros. Si el mercado tiene muy altas barreras a la entrada, ese acuerdo tiene probablemente una vida larga en términos de funcionamiento, o una vida más larga en términos de funcionamiento. Si existe la posibilidad que dentro de 2 años aparezca un competidor nuevo, vamos a tener que negociar de nuevo, en el mejor de los casos, si no rompemos el acuerdo colusivo. Y encima vamos a tener que repartir con uno más. ¿Sí? Entonces el valor de los beneficios futuros que tengo en el mercado es menor. ¿Sí? Y eso también me reduce la facilidad con la que aspiro a que se sostenga la colusión en el futuro. Si yo tengo cualquier razón que reduzca en algún sentido la posibilidad de captar beneficios futuros de la colusión, ese va a ser un factor que me va a perjudicar. Y la entrada es uno de esos factores. Entonces, ¿cuándo esperaría encontrar un mercado colusivo con mayor frecuencia? Es un mercado que tiene pocos participantes, que se mantienen en el tiempo, y en ese caso no hay una amenaza de entrada futura. Otro factor más, las licitaciones son muy frecuentes o menos frecuentes. Y eso después lo vamos a apuntar como en muchos casos es una decisión, no en todos. ¿Sí? Depende del producto que estemos analizando, pero en algunos casos yo puedo decidir si hago 2 licitaciones por año o una cada 15 días. Lo puedo hacer. De nuevo, esto querría decir que si yo estoy en un mercado que sospecho muy colusivo, no debería ser muchas competencias entre los operadores. Debería ser pocas y muy importantes. ¿Podrán repartirse los beneficios de otra forma? Tal vez sí, pero por lo menos de esta no. Bien, esto apareció también en la presentación que hacíamos sobre defensa de la competencia en general. La regularidad de la demanda ayuda también a sostener el acuerdo colusivo. Pensemos en este caso, si quieren, que la frecuencia de las licitaciones está dada. Y de lo que estamos hablando es de en qué medida la magnitud de cada licitación es estable en el tiempo o varía en el tiempo. Y si quieren, otra dimensión que podríamos incorporar es en qué medida la magnitud de cada licitación es más o menos previsible. ¿Sí? Entonces, la palabra regular ahí implicaría las dos cosas. Estabilidad en el volumen de la licitación y previsibilidad en el volumen de la licitación. Las dos, estabilidad y previsibilidad, ayudan. ¿Sí? De nuevo, porque si tenemos volúmenes de compra estables y predecibles y nos repartimos los beneficios colusivos, por ejemplo, rotando el rol de ganador, bueno, ya sabemos lo que vale la licitación que me tocó ganar en el futuro. En un mundo completamente estable, tiene el mismo volumen que la de hoy. ¿Ven? ¿Qué pasa si los volúmenes varían? Mejor aún si los varían de una manera que no es previsible, pero pensemos solamente que varían. Si varían los volúmenes, hay circunstancias en las que sostener el acuerdo colusivo es un poquito más difícil. Si yo voy a romper un acuerdo colusivo, voy a ganar probablemente un precio más alto que el que ganaría si mis rivales no estuvieran pensando que yo voy a tener un comportamiento colusivo, la licitación de hoy. Y me van a castigar en licitaciones futuras. Si la licitación de hoy es por un volumen mucho más grande que las licitaciones que vienen en los periodos próximos, entonces yo tengo muy incentivos fuertes a robarme la licitación de hoy porque el castigo vale menos. Entonces, si yo hago licitaciones con volúmenes diferentes, irregulares, eso dificulta el reparto y el sostenimiento del castigo. Lo mismo ocurriría, de nuevo, si además los valores de las licitaciones futuras fueran imprevisibles. Por supuesto que esto lo digo desde el punto de vista de alguien que no tiene que pensar en el problema de que aquello que compramos sirve para algo. Entonces eso, andar haciendo compras irregulares e imprevisibles, es una dificultad. Bien, del mismo modo, esto es muy parecido al anterior, además de que la demanda sea regular, que la estructura de costos de las firmas o de las características de lo que se compra sea regular también, ayuda a sostener el acuerdo, y básicamente por las mismas razones.
Si hablamos de estabilidad de la estructura de costos, eso se refiere a estabilidad con respecto a cuánta plata podemos ganar de la licitación. Es análogo a cuál es la regularidad de la demanda. Entonces, otra vez, en principio esto vuelve previsible cuál es la plata que el acuerdo colusivo aspira a ganar en el futuro, simplifica cómo nos lo repartimos. Bien. Este es un clásico de colusión en general. Contacto en varios mercados a la vez. Pensemos que estamos hablando de competidores que se vinculan entre sí competitivamente, no solo en las licitaciones que estamos observando, sino en licitaciones en otras jurisdicciones, o venden en un mercado privado que no tiene nada que ver con licitaciones públicas, ¿no? Si tienen contactos en varios mercados a la vez, una pregunta muy fácil de plantear es, bueno, que compitan en varios mercados a la vez, que tengan lo que normalmente se llama contacto multimercado. ¿Vuelve más fácil o más difícil un acuerdo colusivo? La respuesta normalmente es que lo vuelve más fácil. ¿Sí? Porque, bueno, los beneficios que compartimos a través de un acuerdo, estamos hablando ya de que el acuerdo colusivo no necesariamente va a referirse a esta licitación, sino a la política que involucra a todos aquellos mercados en los que estas firmas compiten, a la vez. Entonces el beneficio que obtenemos del acuerdo colusivo es muchísimo más grande, podemos coludir en todos los mercados a la vez, y del mismo modo, si alguien saca los pies del plato, pierde ese beneficio del acuerdo colusivo en todos los mercados a la vez. Entonces, competir en A, B y C, de nuevo, algunos de los cuales pueden no ser licitaciones, estamos hablando de otro mercado, en principio facilita el sostenimiento de la colusión. Tal vez la vuelva más detectable, ese es otro problema. Otro factor que se suele mencionar mucho es el de la elasticidad de la demanda. En la teoría eso es un poquito más discutible, pero en la práctica uno en general hace una relación entre una demanda menos elástica y la facilidad para sostener un acuerdo colusivo. Esencialmente, una demanda menos elástica, lo que me transmite como información es que el comprador tiene menos posibilidad de sustituir lo que estoy proveyéndole. Tenemos más margen para extraer beneficios de ese comprador. Nos gustaría más un beneficio tal vez más parecido al monopólico con respecto a ese comprador, y ese es el atractivo principal de un acuerdo colusivo, extraer beneficios o extraer rentas de ese comprador. Entonces, en principio, la menor elasticidad de la demanda ayuda a sostener la colusión a partir de la mayor posibilidad de obtener beneficios en ese mercado. Y algo parecido, otra vez, desde el punto de vista purista teórico, esto no es necesariamente cierto, pero en la práctica se lo toma como un factor facilitador de la colusión. Es más sencillo sostenerla cuando el vende en el mercado es completamente homogéneo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, a ver, coordinar un acuerdo y controlar un acuerdo, el cumplimiento de un acuerdo, es muchísimo más sencillo si estamos hablando de un producto de características transparentes y sobre el cual existe un precio. ¿Sí? Si tuviéramos una gama de productos distintos, sería un poquito más complejo coordinar qué es lo que hicimos y en qué medida un pequeño desvío constituye un desvío de magnitud de ese acuerdo. Entonces, en principio, la coordinación es mucho más sencilla y el control de cumplimiento del acuerdo es más sencillo. En cierta medida, el mercado de un producto homogéneo es un mercado más transparente. Y como vamos a ver enseguida, la transparencia también ayuda o simplifica la vida para sostener un acuerdo colusivo. La transparencia de la licitación. A ver, yo acá voy a decir que la transparencia de una licitación es mala. ¿Sí? Hay una dimensión en la que la transparencia de la licitación es mala y es que facilita los acuerdos o el sostenimiento de los acuerdos. Eso puede sonar contradictorio en muchas dimensiones. Una de ellas es porque una de las razones, no la única, pero una de las razones centrales por las que usamos licitaciones es por transparencia. ¿Sí? Entonces, ¿en qué medida nos puede convenir limitar alguna dimensión de transparencia en la licitación? Bueno, la transparencia facilita los acuerdos colusivos. Algo que simplifica en gran medida el control del cumplimiento de un acuerdo es que yo pueda observar el cumplimiento de mis rivales. El comportamiento de mis rivales. Que yo pueda observar el comportamiento de mis rivales. Si la licitación es completamente transparente, si yo puedo observar absolutamente todo el comportamiento de mis rivales en una licitación, es imposible que alguien se desvíe de un acuerdo colusivo y yo no lo detecte. Es más, esto por ahí es más fácil de ver en la contraposición entre dos formas de hacer la licitación. Yo puedo hacer una licitación abierta, tal
tal vez electrónica, pero abierta, que va transcurriendo a lo largo del tiempo, y una licitación a sobre cerrado. En las dos, las rupturas de los acuerdos son detectables, en la medida en que, incluso después de la licitación a sobre cerrado, como normalmente ocurre, revelemos los detalles de las ofertas y no los ocultemos. Entonces, siempre en los dos casos la colusión sería detectada. En el caso de la licitación a sobre cerrado, cuando es detectada terminó la licitación. En el caso de la licitación abierta, no, estamos ofreciendo. Entonces, en la licitación abierta, cualquiera que se desvíe de un acuerdo colusivo puede ser castigado en esa licitación. O sea, puede no ganar, tal vez, en esa licitación. Podríamos ocuparnos de que no gane en esa licitación por romper un acuerdo colusivo. ¿Está bien? ¿Qué convendría hacer? ¿Cómo podemos oscurecer una licitación? Es una discusión no necesariamente muy fácil de sostener. Idealmente, por ejemplo, en una licitación a sobre cerrado me gustaría revelar quién ganó y nada más. Pero eso no es fácil, hay buenas razones legales por las cuales uno no quiere hacer eso solamente. ¿Sí? Por lo menos es interesante tener en cuenta que el mecanismo más transparente tiene una dimensión negativa también. ¿Sí? Bien, la lista anterior se refería o todos los ítems anteriores se referían a cómo es el mercado. Tal vez el último de la transparencia podríamos tomarlo como una especie de puente, porque no se refería necesariamente a cómo era el mercado, sino a cómo lo estábamos diseñando el mercado. ¿Sí? Por lo menos las formas de remediar la facilidad de los acuerdos colusivos. Ahora lo que quiero mencionar es muy rápidamente un par de prácticas que facilitan la colusión. Y acá estoy pensando no en prácticas de los organizadores de la colusión, sino en prácticas de quienes participan en la licitación, de los postores o de los oferentes. Una muy directa, comunicación. ¿Sí? Como decía Federico, uno en realidad puede sospechar que exista colusión aun cuando los oferentes no se comuniquen. En la medida en que nadie saque los pies del plato, no se meta en el territorio del otro, en principio ni siquiera hace falta que se comuniquen entre sí, pero por supuesto que la comunicación simplifica la vida, ¿sí? Sobre todo en la coordinación. Y los ejemplos que mencionaba Federico sobre licitaciones de espectro, cuando alguien hacía una oferta con 7 centavos, o cuando alguien se quería quedar con 2 lotes y señalizaba ofreciendo un precio relativamente alto por 2 lotes y un poquito menor por otros 2. Esos son casos en los cuales el mismo proceso licitatorio permite, sin comunicación fuera del proceso, que sería ilegal, que la comunicación ocurra a través de las ofertas, cosa que es legal. Al fin y al cabo es una oferta. ¿Sí? Entonces, en principio uno debería ocuparse de que el proceso licitatorio no permita que durante el propio proceso la firma se comunique. Eso, a través del proceso, porque va a ser muy difícil deshacerlo. ¿Sí? Y después, en términos generales, la comunicación obviamente ocurre de muchas formas. ¿Qué hace uno? Bueno, cuando hay cámaras empresariales o asociaciones de productores que como es que dicen habitualmente, que se reúnen para promover el conocimiento de la industria y no sé, jugar al golf. Esos obviamente son mercados un poquito más sospechosos. El ejemplo de las subastas simultáneas ascendentes es el que mencionaba Federico, así que lo dejo. Y después tenemos 2 ítems que otra vez ocurren en la realidad, 2 políticas, perdón, que ocurren en la realidad, que pueden ocurrir por buenas razones, pero que claramente facilitan la colusión, que son la formación de consorcios y la subcontratación. ¿Sí? Entonces, déjenme plantearlo más en términos de formaciones de consorcios o de uniones transitorias de empresas. ¿Por qué me pueden gustar las uniones transitorias de empresas? Por muchas razones. Tal vez porque eso favorezca la participación de alguna firma pequeña asociada a una firma grande que tiene dificultades en una cierta licitación, la puede volver un poquito más competitiva. Tal vez pueda permitir que una firma pequeña vaya adquiriendo la experiencia de beneficios, también pueden generar perjuicios. Bien, ahora, hasta ahora hablamos de factores y prácticas que facilitaban la colusión. Imaginemos que esos elementos están dados. ¿Qué puedo hacer yo para, cuando enfrento la existencia o la posible existencia de colusión en un mercado? Bueno, puedo hacer 2 cosas, como les decía al principio, 2 cosas por lo menos. Primero, lo que puedo hacer es tratar de diseñar el proceso licitatorio de una manera tal que la colusión sea un poquito más difícil. Y algunas cosas se escaparon antes, cuando hablábamos de los factores facilitadores de la colusión.
Y por otro lado, lo que puedo llegar a hacer es intentar detectar acuerdos colusivos. Y si los detecto, por supuesto, después pasa a la defensa de la competencia, pero por lo menos los detecté. ¿Sí? Voy a proveer información y voy a proveer información al respecto. Entonces, nos ocupamos en orden de estas dos cuestiones muy rápidamente. Primero, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del diseño del proceso licitatorio? Y después, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la detección? Desde el punto de vista del diseño del proceso licitatorio, dos preguntas que se relacionan con lo que veíamos al final del tratamiento de las prácticas que favorecen la colusión. ¿Tengo que permitir la presentación de consorcios? Otra vez, hoy a la mañana apareció algún caso. Bueno, la pregunta crucial es, ¿estas dos firmas se podrían presentar por separado o no? Si se pueden presentar por separado, ¿por qué se están presentando juntas? ¿Podrían justificar eso? Hay que ver si tengo una base legal para no permitir la presentación de consorcios también. ¿Sí? Si existe algún argumento que pueda usar para impedir ese tipo de ofertas. Si existe, ¿lo quiero usar o no lo quiero usar? Depende. De nuevo, tengo buenas razones y malas razones. Es muy difícil dar una receta general para eso. Lo mismo vale para la subcontratación. Ahí es más fácil, yo puedo prohibir que se subcontrate. No es tan complicado. Entonces, ¿cómo vería yo que el ganador de una licitación contrate a quien perdió una licitación, la misma licitación, por ejemplo, para realizar alguna tarea específica del contrato que se licitó? Bueno, a ver, eso puede ser un síntoma de un acuerdo al que se llegó antes de fijar las ofertas. Vos quedate tranquilo que yo te doy el 30% de las tareas. O, incluso sin ese acuerdo, si la firma que pierde sabe que la van a subcontratar en caso de perder no es tan malo. ¿Sí? Entonces, esto ya no tiene necesariamente que ver con colusión. Si perder no es tan malo, yo voy a ofrecer menos agresivamente. ¿Sí? La diferencia entre cuánto vale ganar y cuánto vale perder es más chica. ¿No? Y por otro lado, si, otra vez, volviendo a interpretar la posibilidad de subcontratación como asociable tal vez a un acuerdo colusivo, el reparto de los beneficios es más fácil, el reparto de los beneficios del acuerdo colusivo es más fácil si voy a subcontratar a quien formó parte del acuerdo y no ganó. Es una forma legal de pagar, ¿sí? por haber participado en el acuerdo. Otra posibilidad que surgió antes también, ¿en cuántos lotes divido la compra? ¿La quiero dividir en lotes o no la quiero dividir en lotes? A ver, desde el punto de vista de la eficiencia económica de la provisión, tal vez sea mejor no dividirla en lotes. ¿Sí? Desde el punto de vista de favorecer la entrada de competidores, lo decíamos hoy a la mañana, y tal vez quiera dividirla en lotes. Desde el punto de vista de la colusión, ¿qué puede pasar? Bueno, la división en lotes me permite repartir beneficios. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos firmas y licito dos lotes, es mucho más fácil para esas dos firmas llegar a un acuerdo. ¿Sí? Este es un problema bastante recurrente en algunos casos en los que es un lote y que deja de serlo es más fácil de manejar. Por ejemplo, en las licitaciones de ancho de banda o de espectro, ¿cuántas franjas de ancho de banda o de espectro concedo para comunicaciones personales? Y depende. Un error que se cometió, después se tendió a corregir en estas licitaciones grandes de espectro que se están haciendo desde hace 20 años más o menos, o un poquito más en todo el mundo. Un error inicial que se cometió fue copiar el formato de licitación que había funcionado muy bien en un país, recaudando toneladas de dinero, y aplicarlo en otro país. Y ese formato, por ejemplo, tal vez decía que el número de franjas de espectro que se licitaban en el país en el que la cosa había funcionado muy bien era 4, bueno, poníamos 4 franjas de espectro en otro país. El problema es que en el primer país había 6 oferentes y en el segundo había 4 oferentes. 4 oferentes, 4 franjas. No. ¿Sí? Entonces, una recomendación, las mismas licitaciones tuvieron desempeños brutalmente diferentes en distintos mercados. Una recomendación habitual, porque de nuevo uno puede tener otras razones para querer dividir en lotes, es que en la medida de lo posible, si hay una buena estimación de cuál es el número de participantes, el número de lotes debe ser menor. Participantes significativos. ¿Sí? Sí se puede hacer eso. Bien. La división en lotes, en realidad, es similar a la idea de, otra vez, si tengo que hacer una compra grande en un momento del tiempo, en cuántas partes la divido, y si tengo que hacer una compra de un cierto volumen a lo largo del tiempo, en cuántas licitaciones
en cuántas licitaciones la hago. Otra vez, como decíamos antes, si yo divido la compra en lotes, esto favorece la entrada de nuevos oferentes. Y la entrada de nuevos oferentes puede tener un valor grande en mercados en los que, como decíamos antes, hoy en la mañana, puede llegar a haber ventaja de tener experiencia en el mercado. ¿Sí? Entonces, en estos casos puede ser una buena idea dividir en lotes, pero también sabemos, como decíamos recién, que dividir la compra favorece acuerdos colusivos. Y lo mismo vale por dividir las compras dividir las compras a lo largo del tiempo. ¿Sí? De nuevo, si mi única consideración es la colusión, lo mejor es no dividir. Bien, un pequeño comentario sobre qué procedimiento de licitación elegir. De nuevo, teniendo en cuenta que mi preocupación es la colusión, y por ahora solo la colusión. ¿Está bien? Entonces, primero tenemos que elegir un mecanismo que dificulte la comunicación o la señalización entre oferentes. Si podemos, deberíamos emplear una licitación a sobre cerrado. ¿Por qué digo si podemos? Porque hay algunos casos en los que usar licitaciones abiertas tiene mucho sentido. Por ejemplo, en licitaciones con valores comunes, como los definíamos hoy, un proyecto que nos cuesta a todos igual, pero nadie sabe bien cuánto cuesta. Un proyecto con licitaciones comunes, con valores comunes, perdón, con muchísima incertidumbre sobre ese valor. Hay mucha incertidumbre asociada al valor o al costo de proveer un cierto proyecto. Entonces, en ese caso nos encantaría, para evitar la maldición del ganador y que los oferentes tiendan a participar más agresivamente en la licitación, que pudieran ir aprendiendo uno del otro. Y eso lo puedo hacer si la licitación es abierta. Si la licitación es cerrada, cuando aprendí, se terminó la licitación. ¿Ven? Entonces, esta puede ser una razón de aprendizaje para favorecer una licitación abierta. Pero desde el punto de vista de la colusión, la licitación abierta es una mala idea. ¿Ven? Y también para liquidar esto, volviendo a lo que decíamos hoy a la mañana, a ver si el alcance de un acuerdo colusivo, no la firma, si el alcance de un acuerdo colusivo es más fácil cuando hay menos proveedores y más estables, cualquier política que favorezca la incorporación de nuevos proveedores, de todas las posibles, en el sentido de la colusión, dificultaría los acuerdos que las firmas que están en el mercado podrían lograr. Bien, entonces ya dijimos lo que podíamos decir sobre el diseño de la licitación. ¿Qué podemos hacer para detectar la colusión? Sobre una licitación ya diseñada. Hicimos todo lo que podíamos hacer al respecto de diseñar la licitación. ¿Cómo podemos intentar detectar un acuerdo colusivo? No vamos a decir nada particularmente novedoso. Conviene tener mucha información en estos casos. Y eso es algo de lo que no necesariamente se dispone siempre. Para detectar acuerdos colusivos siempre es bueno tener toda la información que se pueda sobre el mercado en el que la licitación se realiza. Siempre es bueno tener punto de referencia. Precios, si la colusión funciona, el precio va a ser más alto que ¿cuál? Necesito tener un punto de referencia para hacer la comparación. Es más, todos los puntos de referencia que puedan para hacer la comparación. La misma licitación antes, la misma licitación en otras jurisdicciones, la misma licitación en otros países, todo lo que se pueda. Si participan los mismos proveedores, mejor, si no, tampoco importa demasiado. ¿Sí? Quiero tener precios de referencia sobre los cuales poder afirmar que el precio es más alto, si es que efectivamente sospecho que hay un acuerdo colusivo. Entonces, la idea central es la de comparar las ofertas que reciba con esos puntos de referencia. Otra posibilidad, de nuevo, pensando en que uno no tiene tanta información en términos generales, es tratar de detectar algunos patrones sospechosos. Si uno mira las recomendaciones de algunos organismos internacionales, por ejemplo, que incluyen aspectos sospechosos un poco risueños. Por ejemplo, si uno ve que las ofertas en papel fueron presentadas con el mismo papel o algo por el estilo. Pero de eso no me voy a meter en eso. ¿Sí? Pero, en principio, uno podría mirar, aspectos que se suelen mencionar, algunos de los cuales pueden estar motivados por muchísimas razones que no necesariamente tengan que ver con colusión. Primero, que es muy frecuente que gane el mismo proveedor. Eso puede ser parte de un acuerdo colusivo o no, pero se puede mirar en función de eso. Hay múltiples razones por las que eso puede pasar. Un poquito mejor si existe un reparto geográfico de las licitaciones. Muchas veces se ve el reparto geográfico de las licitaciones. No es una observación tan profunda, no hay que hacer un test estadístico.
para darse cuenta que hay un reparto geográfico de licitaciones. Estoy hablando de verlo, no de probar. Eso es otra historia. Después, cuando hay cambios en cierta medida no razonables en el comportamiento de algún oferente. Por ejemplo, que un oferente participe sistemáticamente en cierto tipo de licitaciones, a veces gane y de repente desaparezca de algún tipo de licitaciones. ¿Sí? O que algún oferente la tenga difícil para ganar y de repente empiece a ganar con más frecuencia. De nuevo, hay razones distintas de la colusión por las que esto puede pasar. La colusión es una de las razones por las que puede pasar. Podríamos tener oferentes que la verdad es que siempre emiten algún tipo de oferta, pero no ganan nunca y uno no sabe para qué vienen. Esos oferentes que están pagando el costo de participar en una licitación, uno se podría preguntar por qué vienen. ¿Sí? También podríamos intentar detectar, como decía Federico hoy, el rotación en el rol de ganador como mecanismo de reparto de los beneficios. Lo que decíamos antes, que el ganador subcontrate a algún perdedor y si eso ocurre sistemáticamente, más aún. Las firmas que hacen ofertas hacen consorcio cuando podrían competir. Y que se suele usar un cambio que se suele en una licitación que se hace con cierta regularidad, sube mucho y de repente se sostienen altos. Y no hay historias relacionadas con la estructura de costos del mercado ni nada parecido que intente justificar eso. Del mismo modo, esto más en un sentido si quieren forense, podría ser que los precios bajen mucho en una licitación y no haya una explicación asociada a cambios de costos ni de participación. Eso podría ser evidencia de que el acuerdo se rompió. Pero entonces hubo un acuerdo y podemos mirar para atrás. ¿Sí? Y a esto le podemos agregar a estos comentarios que se refieren puntualmente a licitaciones lo que pasa habitualmente en cualquier caso de defensa de la competencia. Las licitaciones son un caso particular de colusión. Cualquier evidencia de comunicación, como que algún precio es el normal en este mercado, o en este mercado siempre gana Juan, por vas a saber uno qué. Y después pensar en casos en los que las estimaciones de costos de la firma son llamativamente similares, como que las hicimos juntos. ¿Sí? De nuevo, esto es como el papel más o menos. Uno debería tener cuidado si está en un acuerdo colusivo eficiente de no transmitir esa información, pero bueno, tal vez uno tenga suerte y se encuentre con algún descuidado. Bien, y uno también puede tener para la detección de la colusión una postura, como decía antes, forense. O sea, uno puede ver una colección de licitaciones y preguntarse si en esas licitaciones hubo o no hubo colusión. Y esto lo digo con un sentido de aspiración a futuro, porque para hacer esto uno necesita realmente mucha información, muchos datos y muchas licitaciones. Y esto se puede hacer en algunos mercados o en algunos no. Entonces, si quieren, piensen en la descripción que voy a hacer ahora en 2 segundos de estos métodos como un aliento para guardar datos, para conseguir bases de datos sobre estas cosas. Porque estos métodos no se pueden usar a menos que uno tenga un montón de información sobre un montón de licitaciones. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tengo muchísima información y entonces puedo usar gente que sepa econometría, un montón de gente lo sabe por suerte, que pueda intentar detectar colusión o corroborar una sospecha de colusión. Si yo puedo tener una sospecha de un acuerdo colusivo en un mercado, si tengo un montón de información en un mercado, y hay algunos ejemplos famosos de eso, entonces puedo usar econometría para intentar corroborar esa sospecha. La econometría no va a convencer a un tribunal probablemente, pero ayuda mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay muchas posibilidades, nombro algunas. Entonces, yo podría comparar econométricamente cómo ha funcionado un mercado, cómo se comportaron las firmas en ese mercado, con el comportamiento que debieran haber tenido según algún tipo de modelo competitivo. No según competencia perfecta, sabemos que eso no ocurre, pero según algún modelo que me dé un grado razonable de competencia. Si veo que el comportamiento econométricamente testeado no tiene nada que ver con el que debería haber surgido según algún modelo competitivo, es sospechoso. Entonces, es como hacer un test estadístico pensando que mi hipótesis nula es que hay competencia. Rechazo que hay competencia, pues, si pensaba que había colusión en ese mercado, esa sospecha todavía vive. ¿Sí? Y después puedo intentar, volviendo a lo que decía en la pantalla anterior, intentar econométricamente buscar algún tipo de cambio estructural en el comportamiento de las firmas. Yo tenía un mercado que funcionaba de determinada manera y a partir de una fecha de corte empezó a funcionar distinto. ¿Sí? Se volvió diferente ese mercado. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sí? Puede ser que parta o que se rompa un acuerdo colusivo.
En este último caso lo que tengo es un método de screening, ¿sí? Lo que me dicen es que el mercado no está funcionando de una manera competitivamente estable, o no está funcionando nunca de una manera competitiva, o en algún momento dejó de hacer. No me dicen que hay colusión, ¿sí? Pero por lo menos me descartan la posibilidad de que funcione competitivamente. Y otro caso es el que mencionaba recién, de estudio forense, cuando uno tiene algún tipo de sospecha sobre un acuerdo colusivo. Entonces, hay de nuevo casos famosos, publicados, bien estudiados de esto. Si uno tiene una sospecha de que ciertas firmas están involucradas en un acuerdo colusivo, uno puede, si estas firmas participaron en una serie de licitaciones a lo largo del tiempo, examinar con base estadística el comportamiento de esas firmas para compararlo con el comportamiento de otras firmas. El mundo ideal con el comportamiento de otras firmas que no participan del acuerdo colusivo en el mismo mercado. Eso es mucho mejor. O sea, tengo dos grupos de firmas, tengo un grupo de control en un estudio experimental, ¿sí? Entonces, ese es el mundo ideal y en algunos casos se ha llegado a ese mundo ideal. Comparemos el comportamiento del grupo de control con el comportamiento del grupo experimental. ¿Está bien? Problema que pasa si todas las firmas son sospechosas, no tengo grupo de control en el mismo mercado. Bueno, siempre se puede recurrir a otros momentos del tiempo en ese mercado en el que no haya sospecha de colusión o a otros mercados parecidos. Esto apunta a verificar la existencia de colusión, verificar de nuevo no en un sentido legal, ¿sí? Pero por lo menos a proveer evidencia que ayude. ¿Qué problemas tienen estos métodos? Bueno, el principal, de nuevo, uno puede no saber la econometría que hace falta, eso se aprende. Pero el problema es que sin base estadística no hay manera de hacerlo. Entonces es difícil disponer de los datos necesarios para identificar el comportamiento de las firmas. Y encima, la identificación econométrica es un problema también. O sea, la econometría no es una herramienta maravillosamente pulcra en este sentido. Pero de nuevo, sin los datos ni siquiera puedo aspirar a usarlo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esta mención es básicamente para alentar a todo el mundo a guardar información. ¿Sí? Porque todo esto que tiene sus problemas para funcionar no es utilizable sin información. Bien, y por último, simplemente para mencionarlo como aspecto casi de color, esto no se refiere a licitaciones, se refiere a colusión en general. Siempre es complicado comprobar la colusión. Siempre es complicado comprobar que los oferentes se comunicaran, que es central enormemente simplificado para probar la colusión. ¿Cómo hace uno para obtener evidencia de comunicación? El soplón siempre es bueno. Y está lleno de jurisdicciones, yo desconozco las jurisdicciones que tenemos representadas acá, en cuántas existen y en cuántas no, pero siempre para el estudio de colusión, el combate de la colusión en general se usan mucho los programas de clemencia, los programas de arrepentido. ¿Sí? Si alguien participando en el acuerdo colusivo lo denuncia y provee evidencia, se libra de culpa y cargo. Los demás no. ¿Sí? Y esos programas de clemencia existen tanto a nivel individual como a nivel corporativo, dependiendo y con muchos detalles que varían dependiendo de la jurisdicción. Los programas de clemencia también pueden ser moderadamente peligrosos. Si yo soy una de 3 firmas participando en un acuerdo colusivo y denuncio a las otras 2, a mí no me castigan, me quedo con el mercado, es un problema. ¿Sí? Pero bueno, esto de nuevo no tiene necesariamente que ver con compras públicas, es simplemente que si esa herramienta está y uno conoce el mercado de compras públicas mejor que la gente de defensa de la competencia, es más fácil detectar soplones. ¿Sí? Bueno, listo. Muchas gracias, Leandro. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? Ahora no. Yo no sé, Leandro, Federico, si vamos a aportar mucho a la discusión desde las unidades de compra, cómo detectar y prevenir la colusión, pero yo ya me siento una experta para salir a coludir con otros. Yo, si me voy para el sector privado, ya sé cómo funciona todo. Ojo cuando me privaticen. Y ahora, entonces, bueno, muchas gracias de nuevo.